money. Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Soy Avicii901 trayéndoles una nueva video reacción al canal. Bueno, aunque si les soy sincero, eh, no estoy muy emocionado, que digamos. Ya les voy a decir por qué. Vamos a reaccionar, mejor dicho, pues al tráiler este de, bueno, no el tráiler, sino como que a un adelanto, no sé qué es que han sacado estos manes, de la Cinegrita, bueno, de la Sirenita, perdón. A ver, antes de dar mis opiniones al respecto, voy a quitarme un momento ese chico aquí de la cabeza, voy a quitármelo, lo voy a tirar por allá y vamos a verlo de manera positiva. ¿Ok? Vamos a verlo de forma positiva. Vamos a obligarme a hacer eso. Bueno, vamos a ver si. Veamos. Bien, eso ya lo habíamos visto en el trailer anterior. Bueno, ya. Lo que sí debo decir es que la animación es bonita, eso sí. Más sirenas, un pez globo. Uy. Ah, el príncipe. Tengo algo. Ah, sí, la Úrsula. La Úrsula me gusta, ¿eh? Bueno, ya, ok. Vamos nuevamente a revisarla, a ver. Antes de continuar, antes de ir a las cosas que quiero ver de extracto de este video, les debo decir algo. Sinceramente, Disney ya me cae mal al día de hoy. Definitivamente me cae mal Disney. Es un tema de amor-odio. Del amor al odio un paso, literal. Mi niñez fue prácticamente con Disney. Mi entrada y adolescencia, ¿sí? Puerta adolescencia literalmente fue con DreamWorks y Pixar y DreamWorks, más Pixar que DreamWorks, ya adolescencia sí DreamWorks, pero todo lo que fue mi niñez fue con Disney. Mucho contenido yo consumía de Disney, todavía me acuerdo, o sea, desde los 4 años que tengo todavía, que me acuerdo, tengo recuerdos de los 4 años hasta el día de hoy, yo me acuerdo y sí, efectivamente, tengo muchos recuerdos con consumiendo contenido de Disney. Y créanme que con los 28 años de edad que tengo, más o menos sabrán qué año, sí, 94, puedo decir al día de hoy que yo puedo dar una crítica, obviamente bajo mi criterio, pero concisa porque he visto mucho contenido de Disney. Solamente películas, he visto series, he visto cortos, reseñas de diferentes tipos, ¿sí? Créanme que yo tengo una decepción grande con Disney. Siento que Disney me ha engañado, me ha faltado el respeto, me ha decepcionado muchísimo, ¿sí? Porque la verdad es que Disney últimamente las cosas las está haciendo. Desde el 2022, el año pasado, a este año, la está haciendo pésimo. Con esa maldita, disculpen que lo diga así, pero con esa estúpida e innecesaria campaña progresista, progre, LGBTQ+, y lo que tú quieras ponerlo ahí. Es un bodrio, es una estupidez, una basofia, algo totalmente innecesario. Esa estúpida inclusividad de mierda que quiere ponerte. Primero, si yo apoyo a la película Disney, o sea, Disney ya mencionó, yo pensaba que no lo iban a hacer, ¿no? Pero Disney ya mencionó que piensan, o van, mejor dicho, a publicar la película esta de la Sirenita en cines. En cines, señores, como ustedes lo acaban de. Después de investigarlo en internet, te va a salir efectivamente que la van a publicar en cines. Disney está pendejo. Pendejo, no sé qué más decir. Digamos. ¿Qué otra cosa me doy cuenta? Miren, esta creo que va a ser la primera y creo que de las únicas reacciones en la cual he tenido que instalar un plugin. Por aquí lo voy a mostrar. YouTube Dislike Viewer. YouTube Dislike Viewer. ¿Ok? Me lo tuve que descargar solamente para saber o confirmar lo que yo ya sabía que iba a pasar. Este video tiene 1.3 millones de visitas, que fue el día ayer recién que lo publicaron, pero mira, tiene 27.702 me gustas. Si pongo aquí el cursor aquí abajito, ahí está.
A ver, no, espérate. Vamos a actualizarlo. Algo pasó con el plugin. Cállate, cállate. Ahí. Tiene 27.796 me gustas. Muy similar a lo que está aquí arriba. Me imagino que se está actualizando todavía. Contra 170.360 me gustas. Oiga, ¿acaso ustedes piensan que esta película va a tener éxito en los cines? Pues no lo creo. No, definitivamente una cosa increíble. Bueno, primero, si a ti no te gusta la sirenita de color, la sirenita negra, pues no es racista por ello. No es racista. Aquí hay dos cosas que tenemos que tener en claro. Primero, no eres racista por eso, porque no te gusta la sirenita negra. Segundo, hay una cosa que no me agrada de Disney. Disney se ha hecho muy hipócrita. Bueno, no siempre lo ha sido, pero por lo menos en su momento Disney respetaba, por ejemplo, sus principios, ¿ok? Respetaba su manera de hacer las cosas. Y si iban por un camino, lo hacían hasta el final. Y supongo yo que eso en parte es por lo que han tenido éxito. Tuvieron éxito, mejor dicho, en su momento. Ahora, ¿qué es lo que hacen actualmente con esta estupidez progresista, con esta pendejez de la inclusión y todo lo que conlleva esto? Básicamente por una minoría, porque sí, efectivamente es una minoría, intentan meter inclusión, progresismo y toda esta politiquería correcta, comillas, comillas, a la fuerza, en cada película, en cada contenido que quiere. Y me duele porque ha pasado con Pixar, el estudio de Pixar. Pienso que Pixar cuando era independiente creo que era mejor. Desde que Disney lo compró, lo adquirió, sinceramente se ha ido a la mierda ese estudio. Y con estas franquicias o con la franquicia de las princesas Disney, ¿no? Que es básicamente lo icónico de ellos, de esa magia que te venden. Justamente Ariel es de las más representativas de ese sector. Ariel es de las princesas más importantes de Disney que ha tenido hasta el día de hoy. Mucho más que la Cenicienta y mucho más que Blancanieves. Ariel está arriba, está en las primeras. Entonces, ¿cuál es la hipocresía de Disney? Esta es la hipocresía de Disney. Voy a mostrar. Vamos a buscar Ariel, Disney, Disney World. Así era. Ya. Mira, esto que estamos viendo en las miniaturas es básicamente todo lo que te muestran de Ariel en los parques temáticos de Disney, Disney World, que allá en San Francisco, o como sea que sea. En San Francisco, ahora no me acuerdo. Y yo me hago la siguiente pregunta. Mira, cuando tú vas a ver, ahí ves en la miniatura, ¿no? Vamos rapidito para que tú lo veas. Cuando tú vas a ver, ¿ya? Ellos, ellos te venden, ellos te venden, mira, le pasa ellos aquí te venden todo lo que es el mundo de la sirenita. Y mira qué encontramos aquí. Mira qué encontramos aquí. ¿Encontramos una sirenita negra? No. Encontramos una sirenita rubia, blanca, de ojos azules. Eso es lo que te vende Disney, parque temático. Digamos, nos quedamos con eso. Vamos ahora al Magic Kingdom Disney World. Una presentación en vivo de la sirenita que suelen hacer ellos allá. Mira, mira este video. Obviamente es un turista, una persona que está paseando, que está viendo, bueno, etcétera. Ahí están entrando. ¿Sí? Ahí está una niña entrando. Vamos a adelantar esto porque no quiero ver todo este video. Y oh sorpresa. Mira, cuando entran a la cueva, a la gruta en este caso, ¿tú te encuentras una Ariel negro? Pues yo no. Mira, me encuentro una Ariel blanca, eh, pelirroja, de facciones obviamente, facciones obviamente occidentales, no afrodescendientes. Y no es que critique a los afrodescendientes, porque aunque ustedes no lo crean, yo también yo me identifico como afrodescendiente. Sí, soy negro, sí.
no lo saben. Entonces, con mayor razón, si alguien que se supone que es de este mundo, de esta, ¿cómo le podríamos decir? Para que no se ofenda la gente que vaya a ver este video. Pero sí, de los que somos de este color de piel o lo que sea, o que somos de esta raza, venimos de esta raza, sí, efectivamente, a nosotros nos vale. Yo también soy negro y a mí me vale que la Ariel sea negra. O sea, yo quiero que la Ariel sea como lo que me vende Disney. Y toda la vida me lo ha vendido así. Desde que yo tengo 4 años de edad que me acuerdo, que yo tengo todavía memoria, Ariel ha sido así. Respeten el maldito personaje y dejen ese puto progresismo de lado. La inclusión ya no es inclusión cuando ya molesta a la gente. Eso ya no es inclusión. Eso ya podríamos decir que es adoctrinamiento político que te quieren hacer. ¿Tú la ves? Eso es lo que hay en Disney, amigos. Eso no es lo que te digo yo. Eso es lo que Disney te vende, coño. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Mira, mira, mira. O sea, no me creas a mí. Anda a internet, investiga, hermano. Veamos, mira. Aquí todas las atracciones, todas los live action, incluso hay una ópera muy bonita, ya te voy a mostrar. Que también la hacen de Disney. Para que te convenzas de lo que te estoy mencionando. Mira, ahí está Ariel, es rubia, es blanca, ojos azules, por Dios. Coño, no lo puedo creer. Sigamos. Al último porque ya se me hace muy largo el video. Live. Creo que era este. Aquí está, mira, a ver. Aquí está, coño. Aquí está, si hubiera sido así, hasta yo lo aceptaba. Porque era media latina. Mira. Mira, pero quiero que lo veas. Mira este live action cantado. Qué bonito. Ariel, blanca y pelirroja. No hay más. No hay más, hermano. No hay más, coño. No hay más. ¿Por qué? Porque me parece que este live que estamos viendo ahí, que también fue en Disney, ¿por qué este live lo siento mucho mejor de la película que me quieren vender? Pero quiero que lo busquen y lo escuchen. Qué bonito. Mirá, hombre, mirá, miren, o sea, tan difícil fue hacer algo así. Es un puto live cantando y se ve muchísimo mejor que la película. O por lo menos lo que me han enseñado. Eso que ni se parece a tanto a Ariel, que es lo peor. Pero respeta el personaje, cabrón. Ahora, vamos ahora sí, nuevamente acá. Little Mermaid. A ver, fuera del comentario que yo ya tengo. A ver, la animación, en el primer tráiler lo vi, las tortuguitas, el coral, me gustó. Eso es un punto de favor que le doy. La animación, el tema de todo lo que es la edición y todo, se ve bonito, ¿ok? Se ve bien. Es algo similar a lo que yo me hubiera imaginado que era el tema de Ariel, ¿no? Una cosa que yo no comparto es que es muy oscuro, pero si te lo pones a pensar con un poquito de lógica, estamos hablando que se manejan a nivel de bajo el mar. Entonces, sí tiene sentido también, pues que no haya mucho sol, o sea, que no haya mucha luz. Cosa que tampoco tiene sentido porque en las películas de Ariel, pues nuevamente, y no estoy equivocado, aquí está, no, es que no me deja internet, no me deja mentir, carajo, no me deja mentir, estoy enojado, sinceramente. Mira. Esto es el fondo del mar en la Sirenita o en las ilustraciones de la Sirenita. Pues aquí, yo sinceramente, yo no veo que esté tan oscuro que digamos el fondo del mar, ¿eh? Por acá medio así, pero si te das cuenta, todo lo relacionado a Ariel
son muy coloridos, son colores vivos. ¿Me vas a decir que este amarillo que está aquí no es un color vivo? Por favor. O sea, son colores vivos, colores claros. O sea, se nota que están, obviamente, en el fondo del mar, sí, colores acuosos, colores acuarela, pero se nota como que la luz entra mucho ahí, en ese fondo. Se nota que hay mucha luminosidad, ¿ya? Cosa que yo no puedo apreciar. Es más, aquí se ve, mira. Aquí, en esta imagen de la sirenita, te das cuenta que hay un fondo obviamente oscuro, pero que hay un rayo de luz que literalmente ilumina toda la zona donde específicamente está la sirenita. Pero acá yo no veo eso. Acá literalmente yo lo que veo sí, es un poquito de luminosidad, pero nada más de eso. Mira estos colores oscuros, cabrón. Ya, no es que te lo juro, no es que quiera ser racista. Como te digo, yo también soy negro, pero es que yo la veo a ella y apenas la veo. Se queda, se me junta con el fondo, carajo. A ver, esto es algo muy importante para ver. Una vez, vamos a verlo. Yo de aquí quiero ver esto. A ver. Aquí claramente, a ver, vamos a expandir esto porque quiero verlo bien. Equivocarme. A ver, aquí veo que al fondo hay otra sirenita negra. Esta que está aquí, no sé si es negra también. La verdad. Vamos a hacerlo poquito a poquito. A ver. No, esta no creo que sea negra. Esta de aquí obviamente no lo es. Esta aquí fondo, ¿lo es? O sea, parece que hay cierta diversidad de sirenas. Es lo que puedo entender. Hay cierta diversidad de sirenas. Bueno, aquí tenemos a la Ali, correcto. Esta animación no me convence mucho, eh. Nota que bajaron la calidad ahí. Bueno, aquí hay un punto importante. A ver, nuevamente, vamos a Internet. Internet es quien no me deja mentir. El príncipe Eric de la sirenita. A ver, aquí tenemos al príncipe Eric. El príncipe Eric vemos su característica, lo podemos observar, ¿ya? Podemos notar claramente porque literal es un hombre blanco, caucásico, ojos azules, cabello negro. Podríamos decir que, bueno, en los estándares de Disney, comillas, comillas, bien parecido. Nada más, nada menos. Ok. Ahora, vamos nuevamente al bendito tráiler este de mí. ¿Ya? ¿Y qué observamos aquí, señores? Aquí es cuando yo digo, Disney, qué hipócrita de mierda que eres. Realmente, qué hipócrita de mierda que eres. El príncipe, yo lo veo y digo, es muy parecido, cabello negro, cabello negro. No le alcanzo a ver los ojos, me imagino que puede tener ojos claros también, lo tiene. ¿Qué otra cosa importante tiene? Muy importante. Caucásico el men es literalmente respeta al personaje. O sea, si al príncipe Eric lo hubieran hecho asiático o lo hubieran hecho hasta negro, es que me valía pistola. Yo me voy a ir a ver la película igualmente. Pero con tal que me respeten a la protagonista y él, coño. Mira, aquí viene otra cosa que te voy a mencionar. Vamos nuevamente. Si no me equivoco, es la escena donde están en la barca y están. Déjame buscar. A ver. La sirenita. Barca. La barca o la canoa, como sea. Aquí. Esta escena se nota que es eso. Aquí está, mira, ¿ves? Porque ahí están las enredaderas de luces y toda esa vaina. Vamos a poner esta de aquí. Esa es escena directamente de la película. Ahí vemos que está la barquita, está el príncipe, está el Ariel. Bueno, aquí obviamente no me respetan mucho el tema de la vestimenta del Ariel. Bueno, pero se le perdona. Está bien, es un live action, puede haber diferencias, pero tampoco tan notadas, ¿no? Y veo que me le ponen una cinta, yo no sé qué miércoles para agarrarse el pelo ahí. No me le ponen el lazo que realmente tiene el Ariel. Bueno, ya está bien. También lo podríamos pasar por alto, aunque no creo, porque supone que es el lacito y toda la forma en que estaba vestida. Ella estaba vestida de esa forma porque quería, pues, enamorar al príncipe. Realmente esa fue la idea de que ella diera la voz por las piernas a la Úrsula, ¿no? Entonces,
aquí me llama la atención, Dios mío, algo que es algo que yo les estaba comentando hace rato. Mira, enfócate, yo no soy artista visual. Por favor, si alguien ve este video que sea artista visual, que sepa de cinematografía, que sepa de audiovisuales, que sepa de video, de lo que sea, que sepa más que yo, porque yo no sé mucho. Yo lo voy a decir bajo mi opinión como consumidor. Yo veo este cuadro, esta imagen que estamos viendo en pantalla, de por sí el fondo es oscuro, de por sí el fondo es oscuro porque se supone que está en una noche. Claro que obviamente en la animación de la sirenita se ve mucho más claro, se ve claro, claro, y lo pueden ustedes ver, lo pueden apreciar. Pero te digo algo, el fondo es tan oscuro que apenas solamente puedo reconocer al príncipe. Y disculpen que lo diga porque puede que suene muy racista esto, pero me vale pistola, tengo que decirlo. Al príncipe lo puedo ver, a la sirenita no la veo. O sea, tengo que enfocar mis ojos. O sea, ¿por qué te digo esto? Yo soy una persona que regularmente va al cine. Yo no es que soy una persona que mira Netflix, que mira Disney Plus, Plus, HBO más, o que mire muchas películas así en casa descargadas por ahí de un torrent o algo por el estilo. No. Yo cuando veo esto, yo voy al cine a ver, yo pago una entrada y yo veo en el cine. Y todas las personas que hayan ido por lo menos alguna vez en su vida al cine estarán de acuerdo conmigo en ver qué cosa. Que cuando tú vas al cine, las películas de por sí ya son oscuras. ¿Ok? Las películas de por sí ya tienen todos oscuros cuando tú vas al cine. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy viendo esto en HD, en una pantalla mínimamente LED, y yo ya veo estos tonos oscuros, y donde yo apenas reconozco al príncipe, y a esta tengo que estarla viendo con una lupa, tengo que estarla así, viéndola para reconocer que efectivamente esa es la sirenita, para la que comí es sirenita, yo creo que lo mismo va a pasar en el cine, o hasta peor. Rico. Y eso se lo dejo a alguna persona que sepa de cine que lo pueda revivir, que sepa de video y toda esta vaina. Qué bestia. De verdad, estoy enojado. Estoy muy enojado. Lo único que voy a rescatar hasta el momento es esta actriz. Esta actriz es una muy buena actriz. ¿Sí? Pueden buscar, no me acuerdo el nombre, pero esta es una excelente actriz y yo creo que el papel de Úrsula le va a caer excelentemente bien. Yo creo que si me vería la sirenita, no en cine, me la veo aparte. ¿Ya? Yo la veo es por ella. Simplemente por ella. O por la Ali. No tiene la culpa, la verdad. Pero se ve muy bien la Úrsula, hasta donde lo he visto. Estos manes piensan estrenar el 26 de mayo. Qué cara dura que tienen estos de Disney. A ver, entonces Disney. ¿Cómo hablamos contigo? ¿Cómo hablamos contigo? A ver. Qué es lo que dice Disney de qué es lo que dice Disney de la sirenita? A ver, vamos a buscar algo muy interesante. Google también, porque obviamente Google, la sirenita, donde se pienta. Eso si no me equivoco es en algo de allá creo que de esos lugares así nórdicos, así por allá. Algo así no me acuerdo yo que se ambientaba. Obviamente ya sé que es bajo el mar. A ver si por aquí alguna. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Dice. Esto me acuerdo. Algunos creen que tiene lugar en Dinamarca. Siendo la pista del otro de la sirenita, país de origen, dice. ¿Por qué? Porque dicen Dinamarca, porque todo lo que está ambientado en ese tiempo justamente hace referencia a Dinamarca. Esas zonas, un poco, a ver, veamos un poquito un extracto aquí. Ya. Dice este pequeño, bueno, este blog, lo que sea que sea. Bueno, aquí dice que el clima en Dinamarca, obviamente es un continente del continente europeo, es relativamente templado, templado. Y así son todos, bueno, no todos, pero sí buena parte en el continente europeo. Sí, porque los príncipes, o en este caso la referencia de los príncipes, son europeas. No me lo vas a venir a traer de Sudamérica, ni de Asia, peormente África. ¿Qué carajo hace un príncipe blanco en África? Entonces, ¿yo por qué les muestro esto? Porque aquí viene otro criterio que quiero que la gente entienda. A ver,
La gente de Disney me quería vender a mí, quiere vender a todos, mejor dicho, quiere vender a este intento de Ariel, ya no es Sirenita porque Sirenita puede ser cualquiera, a este intento de Ariel, mencionando que como, según la lógica de ellos, ya como para querer eh, tener excusas, como están en el mar, reciben sol y todo lo que corresponde, por eso tienen ese tono de piel oscura, ¿ya? Que si bien es cierto, si tú vas de viaje a un lugar de la playa, por ejemplo, hablándote de Sudamérica, hablándote de las partes costeras de Japón, hablándote de las partes costeras también de diferentes partes de Estados Unidos, es cierto, por ejemplo, Miami, es cierto que la gente que vive en esos lugares, ya, porque reciben más radiación del sol, obviamente reciben más sol, están todos los días saliendo, todos los días trabajando afuera, bajo el sol y todo eso, tienden a tener un color de piel más oscura, ¿sí? Como más bronceada, como se puede decir. Es normal. Entonces, ellos mencionan que esa es la característica a la cual ellos se apegan. Esa es la lógica, ¿ya? Está bien, te compro esa lógica. Pero si eso fuera cierto, si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Disney? O sea, ¿por qué? Y eso quiero saber ya. Mira, fuera de todo, dos cosas que me doy cuenta. Vamos acá. Primero, ¿por qué al príncipe me lo venden como el príncipe blanco? ¿Por qué? ¿Por qué el príncipe no fue negro también? ¿Por qué el príncipe no fue asiático? ¿Por qué no fue más bronceado? O por último, ¿por qué no fue latino? Ya que estamos en esas de ser inclusivos, ¿no? ¿Por qué el príncipe fue caucásico, ojos azules? Porque, a ver, la gente dirá, no, pero es que los príncipes no salen, que no sé qué. Discúlpame, pero el príncipe Eric, aquí lo vamos a ver nuevamente, príncipe Eric de la Sirenita, príncipe Eric de la Sirenita, él viajaba por el mar. Y lo tenemos. Él viaja por el mar. Es normal que ellos sean un poco bronceados. Es normal. Pero no lo pusieron. ¿Sí? Y te dirás, ¿por qué? Porque tiene sentido. Están en Dinamarca. En Dinamarca o las zonas aledañas a Dinamarca, ¿qué es lo que te dice? El clima en Dinamarca es relativamente templado. ¿Qué significa templado? Templado significa que no está ni frío ni está ni caliente. Es decir, no hay mucha radiación solar porque hay nubes, hay nubarrones encima y eso evita que caiga mucho sol hacia abajo en la Tierra. Es normal entonces que la gente que esté en zonas templadas tenga un color de piel más claro, porque no reciben suficiente luz solar para poder quemarse o poder coger color, por así decirlo. Mal. Esto tiene sentido en un segundo punto y lo voy a mencionar en este momento. Mira, todo lo que acabo de mencionar desde el inicio del video. Mira estos colores oscuros. ¿Tú ves luminosidad en ese mar? Yo no lo veo. Digamos, ahí, aquí, específicamente aquí. ¿Tú ves luminosidad en ese mar? Yo lo veo oscuro. Digamos. ¿Tú ves luminosidad ahí? Aparte del Arial que le ponen la luz para que se vea, porque si lo ponen en ese fondo oscuro no la voy a ver. Yo no lo veo. Digamos, mira esa gruta, esa cueva, que por sí obviamente es oscura, pero yo no veo absolutamente nada de luminosidad ahí. Digamos, mira, incluso en el fondo, donde se supone que debe ser colores vivos, luminosos, etcétera, porque se supone que entra luz, ¿no verdad? Incluso se ve oscuro. ¿Y ves? Esa nota ve como oscura. O sea, literal me están vendiendo, mira, ve, mira la Úrsula, en la cueva de la Úrsula. ¿Tú ves luz ahí? Bueno, apenas la veo la Úrsula, la verdad. Es oscuro, hermano. No hay razón. No hay excusa. No hay excusa lógica ni con sentido común para decir, hice a la sirenita, sí, porque tal cosa. No, no la hay. Y la cerecita del pastel, para los que no sepan. Si esto fuera verdad,
¿Por qué Tritón? Vamos nuevamente acá a Google, que Google no me deja mentir. Mira, quiero que veas esto. Mira, ¿dónde el rey Tritón? Ya te lo voy a enseñar. El señor... aquí está, mira, aquí está. Javier Bardem, el rey Tritón. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Tienes a Halle Bailey, que es la Ariel. Y tienes el rey Tritón, Javier Bardem, que obviamente es caucásico. Por lo menos tiene tez blanca. Coño, si ya me vendías a la Ariel negra, pues ponle al padre negro también, coño. Ponlo. Yo creo que cualquier persona que tiene tres dedos de frente sabe que cuando hay tiene padres, ¿no? Que son caucásicos, también de tez negra, ¿qué es lo que sale ahí? Sale gente como yo, lo que tú estás viendo en pantalla. Yo soy el claro ejemplo de eso. Vengo de familia negra y también vengo de familia mestiza. Era blanca, mestiza. Y mírame cómo soy. Mírame cómo soy. Mírame cómo soy. Ya no vayamos más allá. ¿Qué es lo que sale? Sale gente mulata, sale gente con cierta tez, porque naturalmente los genes impera bastante los rasgos, rasgos de la gente de tez morena, tez negra, pero eh, eh, también con tonos, pues obviamente del otro lado de la otra familia. Yo estoy molesto, sinceramente. Para mí esto es como que me den una cachetada y como que me digan, no pienses, solo míralo. Discúlpame, pero no. Yo no me voy a tragar esta pendejada, porque es una pendejada. Yo no me voy a tragar esta pendejada a la sirenita y ya está. Ya está. Nada más. Ya está. Bueno, no me voy a extender mucho más, porque si no me va a dar algo. No quiero que me dé algo hoy día. Ya viene el feriado y quiero disfrutarlo, pero definitivamente Disney lo está haciendo de la patada. Si a ti te gusta la sirenita, bien, puedes irlo a ver. No, tampoco te estoy diciendo no la vayas a ver, no pienses eso. Yo digo a gustos colores, digo yo a gustos colores, pero definitivamente yo no la voy a ir a ver, ¿verdad? No la voy a ir a ver, no la pienso ver. No las aburro más, yo soy Avisa 901, me despido, cuídate mucho, abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Pues nada, cuídate mucho, dale like, comparte y suscríbete, suscríbete al canal. Activa la campanita para que te salga la notificación de mis nuevos videos. Y pues nos estamos viendo en otra ocasión. Bye bye, cuídate mucho. Y a la mierda con la sirenita negra. Sin negrita.